Amados hermanos, al abrir el libro de Eclesiastés y escuchar la voz del rey Salomón, no nos situamos frente a un filósofo sombrío, sino ante un testigo de la verdad que recorrió todos los caminos del poder, del placer, de la fama y de las riquezas. Y se detuvo para decir a las generaciones venideras que todo lo que está debajo del sol es vanidad si se separa del Creador. El hombre más sabio después de Jesucristo alzó una advertencia, porque sus ojos vieron, su mente probó y su corazón aprendió. Desde esa cumbre de experiencia entramos en el primer misterio de la vida, porque hay personas que lo tienen todo y, sin embargo, no pueden disfrutar lo que tienen. Si posees dinero y te falta sabiduría, el dinero se te escapará como agua entre los dedos. Si te casas sin sabiduría, el matrimonio se vuelve trinchera, las palabras flechas y el hogar desierto. Si eliges pareja, socios, ciudad o inversión sin sabiduría, tus propias decisiones se transforman en el cepo que te aprisiona. Por eso, el dilema de la existencia no es tener mucho o poco, sino tener. Y además, recibir de Dios el don de disfrutar. Salomón detectó un mal bajo el cielo, muy común entre los hombres. Hay quienes reciben bienes, honra y posición. Nada les falta de cuanto desean, pero Dios no les da la facultad de disfrutar, y otros se aprovechan de lo suyo. La tragedia no es la escasez, sino la abundancia vacía. ¿Por qué sucede esto? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Temor no es pavor servil, porque el miedo te aleja de Dios, mientras el santo temor te acerca a Él. Temor es vivir conscientes de que todos nuestros caminos están delante del Señor, que cada pensamiento, cada palabra y cada acto, a solas o en público, están a la vista de aquel que conoce perfectamente nuestra vida. Quien vive bajo esa mirada amorosa y santa se abstiene del mal aun cuando nadie lo ve, porque sabe que el Dios que todo lo ve es el que recompensa y juzga. A esas almas Dios les concede sabiduría. Y junto con la sabiduría, un privilegio precioso, aprender a gozar su porción. Escuchen esta diferencia sutil pero definitiva. Una cosa es tener y otra muy distinta es recibir la gracia de disfrutar. Puedes tener casa amplia, coche lujoso y despensa llena, y al mismo tiempo un alma hambrienta y un altar familiar apagado. También puedes conducir un cochecito viejo, vivir en una casa modesta y comer frugalmente, y sin embargo tu corazón canta porque la paz te visita. ¿Por qué? Porque el don de disfrutar desciende del cielo. Toda dádiva buena viene de Dios, y para el que le agrada, junto con los bienes materiales, Dios concede la alegría santa de saborearlos rectamente cuando falta ese segundo don. El primero se vuelve carga, se vuelve ídolo, se vuelve espejismo que drena el alma. El mundo nos tiende un escenario deslumbrante, focos, aplausos, portadas, reyes, relatos de celebridades. Todo pinta un paraíso de cartón. Se nos hace creer que la felicidad está en la cumbre del éxito, en el grosor de la cuenta bancaria, en el número de seguidores. Pero detrás del telón hay corazones cansados, familias rotas y noches en vela. Muchos rostros que brillan en el entretenimiento o el poder han confesado el vacío de la cumbre. Entre más alto se sube sin Dios, más vértigo se siente, porque falta la roca donde plantar los pies. El peligro no es ascender, el peligro es ascender sin respirar el aire de la presencia divina.
Dios puede permitir que una persona llegue a lo que ambiciona, no para premiar la soberbia, sino para exponer el abismo del alma cuando se aleja de Él. Entonces, la misma bendición se vuelve advertencia. Lo dijo a su pueblo ayer y hoy nos lo dice. Te bendeciré, pero cuídate. Cuando la casa esté construida y el granero lleno, de no decir en tu corazón: mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta riqueza. Olvidar es el primer peldaño hacia la idolatría, e idolatría es el primer peldaño hacia la esclavitud. Uno puede postrarse ante el dinero, la fama, el deseo o la posición, aunque sus labios pronuncien Señor, y al postrarse ya no disfruta lo que posee, porque lo que posee se ha vuelto su amo. Hermanos, ¿cuál es la señal de que tenemos el don de disfrutar? La gratitud constante y el santo contentamiento. Quien lo tiene da gloria a Dios en días de abundancia y en días de estrechez. Se goza en la familia. No sacrifica el matrimonio ni los hijos en el altar del ruido. Trabaja como quien adora. No convierte el trabajo en ídolo. Administra el dinero con sabiduría. No deja que el dinero alimente su codicia. Puede poseer poco y disfrutar mucho, porque entiende que el sentido no yace en la cantidad de bienes, sino en la calidad de su relación con Dios. Mira un atardecer y susurra: Señor, estoy satisfecho porque te tengo a ti. El que carece del don de disfrutar vive alimentado por el susurro de la comparación y la envidia. Ve prosperar al otro y se amarga, porque mide la bendición por lo material y no por la profundidad de la paz. Se repite: solo un contrato más, una compra más, un ascenso más. Pero como quien bebe agua salada, cuanto más toma, más sed siente. Cambia la hora de jugar con sus hijos por la hora de perseguir aplausos. Cambia la mesa familiar por reuniones de interés. Cambia la oración por un inventario de logros, y de pronto descubre que conoce a muchos, pero no tiene amigos, que visita muchos lugares, pero no tiene hogar. ¿Dónde comienza la sanidad? Comienza por llamar las cosas por el nombre que Dios les da. Llamar gracia a la gracia y no mérito. Llamar codicia a la codicia y no sueño legítimo. Llamar ídolo al ídolo y no gusto personal. Y sobre todo, llamar Señor al Señor y no asistente de nuestros planes. Cuando se restaura el nombre, se restaura el orden. Y la paz comienza a recorrer los pasadizos resecos del alma. Luego, hay que reordenar las prioridades. Al amanecer, antes de entrar al mercado de la vida, entremos a la presencia de Dios. Deja que su palabra enderece el corazón, que la oración lave los pensamientos, que el Espíritu te recuerde que todo cobra significado solo bajo su reino durante el día. Trabaja como quien rinde culto. Ama a tu familia como misión. Maneja el dinero como mayordomo por la noche. Cierra la puerta y abre el cántico de acción de gracias. Si vives así, notarás algo asombroso. Lo que tienes quizá sea lo mismo, pero tú ya no eres el mismo. Y cuando tú cambias, todo cambia, porque el don de disfrutar ha descendido. Atrévete a romper con la ilusión. No permitas que las ficciones de la cultura definan tu dicha. Mira de frente la realidad bajo la luz de la palabra. Esa realidad incluye sudor y lágrimas, renuncias y decisiones, decir no a la tentación, decir sí al deber. Pero en esa realidad, Dios obra milagros silenciosos. Una mesa reconciliada,
una sonrisa que perdona, una disculpa sincera, un regreso después de años errantes. No hacen ruido, pero alimentan el alma y convierten un techo ordinario en lugar de gloria. Y no te escandalices ante la severa advertencia de Salomón sobre el que vive largos años y engendra muchos hijos, pero su alma no goza del bien. No es para condenar, es para despertar. Si te ves retratado, no todo está perdido. La conversión siempre está abierta. Basta volver a Dios, coronarlo de nuevo como Señor y decir: gracias por lo que me has dado. Concédeme también el don de disfrutar como alguien que te agrada. Cuando esa oración brota, se rompe la cadena del ídolo y la paz del cielo nos visita. Amados hermanos, este primer misterio nos entrega un secreto tan sencillo como sublime: amar más al dador que a los dones. Buscar primero el reino de Dios y lo demás vendrá en su tiempo y a su manera. Entonces la alegría ya no dependerá del saldo bancario, sino de la presencia del Señor. El éxito dejará de ser un fin para convertirse en medio de servicio. Y lo que tenemos, poco o mucho, será instrumento para glorificar a Dios y bendecir al prójimo. Así gustamos desde ahora las primicias de la vida eterna en medio de la tierra. Que el Espíritu Santo grabe esta verdad en lo profundo del corazón, para que cada uno se levante, reordene sus prioridades, dé gracias y viva, de modo que las bendiciones de Dios no caigan en saco roto, sino que se vuelvan un río de frescura que riegue nuestra casa, nuestra congregación y nuestra nación. Amados hermanos, nuestro camino interior no se detiene en el primer misterio, donde Salomón desnuda la tragedia de tener sin disfrutar, sino que se abre ante nosotros el segundo misterio, el ser humano que vive solo para trabajar. No es una coartada para la pereza, ni una invitación a abandonar responsabilidades. Es una advertencia solemne sobre un desorden fatal cuando el medio ocupa el lugar del fin, cuando el arado arrastra al labrador, cuando el trabajo, que es vocación, se vuelve ídolo que exige sacrificar familia, salud y alma. Escuchen el pulso acelerado de nuestra época. Suena la alarma. Saltamos como resorte, tragamos algo de prisa. Nos lanzamos al tráfico, nos ahogamos entre correos, mensajes, contratos, metas, más juntas, más firmas. Volvemos tarde, apagados. Los hijos ya duermen, el matrimonio ya no conversa, amanece y lo mismo, pasa la semana y lo mismo. Llega el año y lo mismo. ¿En qué momento envejecimos? Salomón lanza una pregunta que corta como espada. ¿Para qué añadir años a la vida si no añadimos vida a los años? ¿Cómo oirá el alma el canto de la mañana o se llenará de un ocaso si cada fibra está tensada en una hoja de cálculo? ¿Cómo reconocerá un padre la sonrisa de su hija o una madre el suspiro de su hijo si toda conversación se interrumpe por una notificación? ¿Cómo rezará el corazón si cada intento de arrodillarse se ve urgentemente levantado por otra tarea? Cristo vino y declaró: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa abundancia no es una agenda saturada ni 1000 proyectos simultáneos, sino plenitud interior, sentido, paz, gozo y la capacidad de saborear lo pequeño como gran don. Cuando dijo que no solo de pan vive el hombre, colocó el trabajo que nos procura el pan
en su sitio necesario, pero secundario, bendición, pero no Dios. El pan alimenta el cuerpo, la palabra alimenta el alma. Si comemos pan sin palabra, el cuerpo se robustece, pero el espíritu se seca. La empresa crece, pero la fe se marchita, la casa se agranda, pero el hogar se encoge. Esta es la paradoja que calcina nuestra generación. Alguien dirá, tengo que mantener a mi familia si no trabajo. ¿Con qué vivimos? Es verdad. Quien no quiere trabajar, que no coma. La Escritura honra el trabajo como dignidad. La cuestión no es trabajar o no, sino con qué corazón trabajamos, qué prioridades guardamos y a quién adoramos en medio de la jornada. Uno puede trabajar 10 horas con espíritu de adoración y, al cerrar el portátil, aún tener sonrisa para la esposa, mirada para los hijos y acción de gracias para Dios. Otro, con solo 8 horas, ya no tiene ternura que dar, porque su corazón se gastó en competencia, soberbia y ansias de aplauso. El trabajo es como el fuego en su fogón. Cocina en medio de la sala, incendia, los animales viven por instinto, comen para vivir y viven para sobrevivir. El ciervo corre para hallar pasto y huir de los colmillos. El león recorre la sabana para cazar y defender territorio. Pero el hombre fue creado a imagen de Dios, no solo para subsistir, sino para vivir bien, con propósito, orientado a su hacedor. Cuando alguien reduce su vida a comer, dormir, producir, como máquina repetitiva, renuncia a su dignidad, puede ser exitoso a ojos del mundo, más bienes, más rongo, mientras por dentro baja peldaños. Pierde la capacidad de asombro ante la belleza, se le entumece la compasión, se le apaga la sensibilidad para oír a Dios. Duerme como oso, chira como burro, corre como caballo y a veces se queja como fiera en la noche. La sonrisa huye del rostro. La risa huye de la casa, el corazón se vuelve desierto. Necesitamos un nuevo orden. Comienza recuperando el día santo de la semana y la hora santa de cada día. El día santo no es para la pereza, sino para adorar, reordenar la relación con Dios y sanar los lazos familiares. La hora santa no es el residuo del tiempo, sino la primicia, el primer minuto para que todo lo demás camine a la luz del Señor. Quien entrega la mañana a la palabra y a la oración no pierde tiempo, lo invierte, navega con viento a favor, trabaja más certero por la luz del discernimiento, reacciona menos iracundo porque la paz guarda su interior. Luego está la familia, el tesoro más grande confiado por Dios. El hogar no puede seguir siendo el punto de descarga de las obras de energía. El padre ha de agendar citas con esposa e hijos como con sus clientes, porque la familia no es parte interesada a la que reportar, sino relación sagrada que cultivar. Una tarde en el parque, una cena sin teléfonos, una hora de lectura con los niños, un paseo con la esposa. Cosas pequeñas cargadas de gracia sanadora. Dios hace milagros silenciosos a través de hábitos ordinarios. El padre que se sienta en el suelo a armar bloques con su pequeño es el sacerdote del hogar ofreciendo el holocausto del tiempo. La madre que cocina en paz es la artista que perfuma la casa con amor. El matrimonio que ora tomado de la mano antes de dormir es pastor el uno del otro, cruzando juntos el valle oscuro. Más de uno dirá, intento organizarme, pero el trabajo se entromete.
Aprende entonces a decir no santo, no por pereza, sino por fidelidad a lo más importante. Un buen mayordomo no abre la bodega a todas las demandas, protege lo que su Señor le confió. Alma, matrimonio, hijos, esa es la herencia. Si un ofrecimiento brillante exige vender la hora de oración, si un contrato jugoso exige abandonar la mesa familiar, si un proyecto prometedor exige torcer la integridad, dejó de ser bendición. Es tentación. El maligno rara vez llega con rostro monstruoso. Suele disfrazarse de oportunidad de oro, cuyo precio es doblar la conciencia o romper la disciplina espiritual. Otro síntoma de que el trabajo se sentó en el trono, la envidia del bien ajeno. Ves prosperar a tu hermano y frunces el ceño. Miras el vestido de tu hermana y murmuras. Observas a una familia de vacaciones y ridiculizas. La raíz es medir la bendición por lo material, ver a Dios como cajero automático y el éxito como medida de valor a la luz del reino. Entendemos, a uno Dios llama a ir rápido, a otro a ir profundo, a uno 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Lo que el Señor busca no es el monto, sino la fidelidad. Al fiel en lo poco se le confía lo mucho, no porque Dios premie cifras, sino porque un corazón fiel soporta cargas sin arruinarse por dentro. ¿Cómo entonces ser diligentes sin ser esclavos? Triunfar sin soberbia, avanzar sin perdernos. Primero, redefiniendo el para qué del trabajo. Si es por fama, te agotarás. Si es por dinero, te cansarás. Si es por competir, te desgastarás. Si es por amor a Dios y servicio al prójimo, te fortalecerás. Cada proyecto es ocasión de adoración. Cada cliente, un prójimo a amar. Cada salario, semilla, parte para la casa, parte para el pobre, parte para la obra de Dios. Cuando el dinero pasa por las manos sin quedarse en el corazón permanece libre. Esa libertad prueba que el trabajo está en su sitio. Segundo, establece reglas de protección concretas. Un día a la semana sin horas extra, una franja nocturna sin pantallas, una hora matinal para la palabra y el cuerpo, descansos programados para reparar vínculos, pacta un acuerdo familiar, prioridad al diálogo, respeto al sueño, revisar juntos el gasto, fijar tiempos de servicio comunitario. No son cadenas, son barandales. Nadie camina eternamente por la cornisa sin caer. La devoción prudente sabe retroceder un paso para avanzar seguro. Tercero, aprende el arte de ofrecer y soltar. Ofrece tu tarea para que Dios la santifique. Suelta el control para que reine la paz. Muchos se evaporan por querer sostener el cielo con sus manos. Olvidan que solo Dios gobierna el destino. Nosotros colaboramos. ¿Quién sabe parar a tiempo y entregar el resto al Señor? Duerme bien. El sueño en paz es un salmo de fe. No pocas familias se sanan porque el esposo apaga el ordenador a las 10 o la esposa deja el móvil media hora antes de dormir para conversar. Pequeños gestos, grandes frutos. El demonio aborrece lo que da paz. El espíritu se complace allí. Cuarto, redescubre los gozos pequeños. Una taza de té saboreada, una página leída con calma, una escapada cercana sin ruido. Mirar la lluvia con los hijos,
no exigen mucho dinero, exigen presencia. Y la presencia es el lujo más escaso en la era de la distracción. Cuando estás presente, los tuyos se saben amados. Cuando estás presente, oyes a Dios en los susurros de lo cotidiano. Cuando estás presente, el enojo pierde su poder porque la paz ya allanó el camino. Quinto, agradece las estaciones por las que Dios te conduce. Hay escasez y hay abundancia. Hay correr y hay reposar. Hay sembrar y hay cosechar. El sabio no pretende convertir el invierno en verano. Aprende a abrigarse y almacenar. Si Dios te eleva, sé humilde y generoso. Si te hace retroceder, sé sereno y fiel. Así, el trabajo no te arrastra como barca sin timón en tormenta, sino que te haces marinero que mira las estrellas para orientarse. Salomón también señala un desvío peligroso. Quien vive solo para trabajar pierde el gusto por el bien y, aun si vive largo y tiene muchos, su alma queda vacía. En el primer misterio vimos tener sin gozar. En el segundo vemos hacer sin vivir. Raíz común, ausencia de relación diaria con Dios. Salir del cuarto sin haberlo buscado es entrar a batalla sin armadura. Acabar el día sin darle gracias es pasar de largo ante el banquete de la gracia. No extrañe entonces el cansancio, el mal genio, la facilidad para caer. ¿Cómo volver? En Faenoses de Menose preguntas. Empieza sencillo. Mañana levántate 15 minutos antes. Abre la Biblia. Lee despacio. Pregunta. Anota una línea. Hora breve, pero de verdad. Antes de la cena, tómense de la mano y agradezcan por algo del día. En la noche, un salmo, y entrega del descanso. Esta semana, una noche sin pantallas, una obra de servicio. Este mes, un día de silencio, examen, confesión, propósitos. En 30 días verás el milagro del hábito santo. El alma se aquieta, la casa se caldea, el trabajo se esclarece. No porque bajó la presión externa, sino porque creció la fuerza interna. Eso es gracia. Ya perdí demasiados años, dirá alguno. Nuestro Dios redime el tiempo, no solo sana heridas, convierte cicatrices en testimonio. Los años no se borran, se santifican. Las lágrimas de ayer son semilla de la cosecha de mañana. Por eso, la esperanza cristiana no depende de creer que mañana no habrá olas, sino de saber que bajo cada ola hay una mano. Con esa certeza trabajamos con diligencia, sin ansiedad por el futuro. Amamos a la familia hoy sin lamentos del pasado. Oramos con fervor sin exigir respuestas inmediatas. Y una advertencia amorosa: no uses la ciencia o el argumento como escudo para evadir la voz de Dios. La ciencia es noble, regalo de Dios para explorar el orden de su creación, pero no responde las 3 preguntas de humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Cuando convertimos trabajo, investigación o ascenso en sentido último, les pedimos lo que no pueden dar. El fruto es frustración y amargura. Solo la revelación, la palabra que brilla en Jesucristo, habla del origen, identidad y destino. Cuando reconocemos quién habla, oímos bien lo que se dice. Deja entonces que el trabajo dé testimonio del Creador y no que ocupe su trono en el corazón. Amados hermanos, el segundo misterio nos llama a salir del carrusel sin alma
y entrar en el ritmo del Espíritu. Trabaja como libre, no como esclavo. Triunfa como siervo fiel, no como altivo. Progresa como peregrino, no como desterrado. Así, cada proyecto logrado será un cántico de gratitud. Cada fracaso, escuela de humildad. Cada premio, oportunidad de generosidad. Sobre todo, cada atardecer podrás abrir la puerta con una sonrisa, sabiendo que en esa sala te espera la gracia de Dios en la mesa, en el sofá y en los corazones de los tuyos. Que el Espíritu Santo nos conceda el valor de reordenar la agenda, sostener hábitos santos, romper las cadenas del rendimiento idolátrico y abrir manantiales de paz en el hogar. Que nos enseñe a trabajar de todo corazón como para el Señor y a detenernos a tiempo como hijos que permanecen en la casa del Padre. Que nos forme en cosechar con humildad, compartir con largueza y descansar confiados, y que nos lleve por la senda estrecha de la sabiduría, el equilibrio entre diligencia y adoración, entre responsabilidad y descanso, entre planificación y abandono en Dios. Desde aquí levantamos la mirada hacia el tercer misterio que aguarda cuando el hombre anhela respuestas a las grandes preguntas, pero toca solo la puerta del intelecto y no se rinde ante el Todopoderoso. Allí Salomón interpelará nuestra alma para regresarnos a la revelación. Antes de avanzar, quedémonos un instante en silencio y preguntemos con honestidad: ¿trabajo para vivir o vivo para trabajar? ¿Mantengo el trabajo en su lugar o ya ocupa el trono del corazón? ¿Sigo oyendo la risa de mis hijos y la voz de Dios en el cuarto secreto, o solo escucho el timbre de las notificaciones? La respuesta sincera de hoy puede ser el amanecer de una verdadera mañana. Amados hermanos, el tercer misterio se nos abre como una encrucijada entre inteligencia y fe. El ser humano tiene sed de respuestas. Interpela los dolores de la historia, se enfrenta a lo incontrolable y queda ante la pregunta suprema: ¿quién me enseñará qué es el bien bajo el sol y qué será después de mí? Salomón, con ojos que ya han visto la vanidad, no desprecia la inteligencia humana, pero la coloca en su sitio. La razón es instrumento precioso. La revelación es la fuente. Cuando exigimos a la ciencia que responda preguntas que solo la revelación puede responder, el desenlace inevitable es frustración y amargura. La ciencia puede medir la velocidad de una estrella, pero no puede medir el vacío de un alma. Puede operar un corazón, pero no puede sanar un corazón infiel. Puede trazar el mapa del genoma, pero no puede regalarnos una razón digna por la cual sacrificarnos. Hay preguntas que arden en la noche. ¿Por qué tiembla la tierra? ¿Por qué un accidente arrebata a un niño? ¿Por qué el justo sufre mientras el inicuo parece vivir en paz? Si estas preguntas no se colocan bajo la luz de Dios, el hombre suele tomar dos caminos: o se enfurece y acusa al cielo, o se cierra y finge no necesitar sentido. Ambos senderos secan el alma. La sabiduría no consiste en sofocar las preguntas, sino en llevarlas ante aquel que todo lo sabe, y seguir caminando en humildad hasta que Él conceda entender. La fe no destruye la inteligencia, la consagra. La fe no es anestesia, es luz para avanzar cuando la neblina cubre la vista. El testimonio de Job brilla para nuestra generación como un espejo diáfano. Perdió hijos, bienes y honor. Recibió calumnias y acusaciones, y sin embargo guardó su integridad. Aunque el Creador me desmenuce, en Él esperaré.
Esta es la definición de una fe adulta. Continuar siguiendo al Señor aún sin explicaciones. El inmaduro dice: explícame para creer. El maduro afirma: seguiré creyendo y entonces entenderé. En los caminos de Dios, la claridad suele venir después de la obediencia. Cuando el hombre recorre hasta el final la senda de la confianza, descubre que detrás de cada pérdida había un sentido que antes no tenía hondura para percibir. Salomón advierte también una tentación sutil: cambiarle el nombre a la realidad moral. Si Dios llama pecado a algo y tú lo rebautizas, gusto personal, no haces menos tóxico el hecho, solo adormeces la conciencia. Si Dios llama bienaventuranza a la fidelidad y tú la llamas anticuada, no profanas menos el matrimonio, solo lo vuelves menos firme. Si Dios llama verdad a la luz y tú la reduces a una opinión más, no adelgazas la oscuridad, solo pierdes agudeza de mirada. Renombrar las cosas a nuestro antojo es sentarse en el trono del juez. Solo cuando humildemente aceptamos los nombres que Dios ha dado, el orden se restaura y la bendición encuentra camino hacia nuestra vida. Habitamos un mundo donde las muchas palabras multiplican la vanidad. Debates encendidos, redes en ebullición, algoritmos que premian el grito antes que la verdad. Salomón sentencia: muchas palabras, más vacío. No porque la verdad carezca de razones, sino porque si el corazón se inclina a la rebeldía, toda razón se distorsiona. En ese estado no necesitamos un tuit más afilado, sino un corazón más blando ante Dios. Con el corazón sometido, la mente se ilumina. Con el corazón rebelde, la mente se convierte en arma contra la verdad. Por eso, el primer trabajo del que busca la verdad no es caminar 1000 millas, sino arrodillarse un minuto más. Algunos dicen: creeré cuando Dios me explique todo, obedeceré si me garantiza que no sufriré. Justo aquí el amor nos llama a madurar. La madre no explica todas las ecuaciones de biología antes de que el hijo beba su medicina. El padre no presenta un balance de riesgos antes de tomar la mano del niño para cruzar la calle. El amor instruye y el hijo confía. No somos máquinas de datos. Somos hijos llamados a vivir en relación, en la relación. A veces entendemos, a veces solo apretamos la mano y seguimos. Y es precisamente en esos pasos que parecen ciegos donde se forja la fuerza pura de la fe. Este tercer misterio también nos enfrenta a un hecho. Hay ámbitos en los que no se puede contender con el omnipotente, no porque Dios sea caprichoso, sino porque ciertas realidades superan nuestra estatura de criaturas. El mejor alumno no puede exigir al maestro que degrade el álgebra superior al nivel de primer grado. No es falta de amor del maestro, es falta de madurez del alumno. ¿Qué hacer? Entonces, con el hueco entre lo que deseo entender y lo que puedo entender, llenarlo con obediencia, oración y obras de bien. Usar lo que ya sé para obedecer lo que aún no sé. Hacer lo que es claro. Amar a Dios y al prójimo. Decir verdad. Obrar el bien. Mantener limpio el corazón. Cuidar la familia. Perseverar en la adoración. Cuando somos fieles en lo revelado, Dios abre a su tiempo lo que no estaba revelado. Hermanos, hay quienes viven largo, tienen muchos descendientes, acumulan bienes y levantan renombre, pero carecen de sepultura honorable en el sentido profundo. Pasan sin ser llorados. Sus bienes se vuelven chispa de pleitos
Su nombre se borra como sombra sobre la piedra. Lo temible no es morir pobre, es morir sin sentido. Lo triste no es un funeral con pocos, es uno multitudinario por curiosidad y no por amor. En cambio, existen los discretos, de pocos bienes, con cargos modestos que dejan herencia visible, una familia unida, algunos discípulos fieles, pobres consolados, una iglesia edificada. No salen en los periódicos, pero su nombre está escrito donde ningún periódico alcanza. ¿Cómo cruzar? Entonces, este tercer misterio, sin extraviarnos, primero, aprendiendo a nombrar las realidades como Dios las nombra, llamar pecado al pecado para poder arrepentirse, llamar gracia a la gracia para poder agradecer, llamar vocación a la vocación para poder entregarse, llamar prueba a la prueba para poder perseverar. Segundo, restablecer la disciplina espiritual, palabra, oración, comunidad, servicio. Cuando la palabra es brújula, la oración es aliento, la comunidad es familia y el servicio es compás. Aunque ruja la tormenta, la proa sigue recta. Tercero, guardar humildad ante lo no entendido. Menos por qué, más hágase, menos polémica, más rodillas, menos crítica estéril, más mesa caliente con la familia. Esas cosas pequeñas son tuberías por las que corre la gracia. El tercer misterio nos enseña también un arte, el arte de esperar en la luz. Esperar no es rendirse, es ser diligente en lo correcto mientras espera que Dios haga lo grande. Esperar no es congelarse, es echar raíces en la verdad para que cuando llegue la respuesta tengamos fuerza para sostenerla. Esperar no es callar para siempre, es tararear bajito el himno de la esperanza en la penumbra, porque la oscuridad no es la esencia de la noche, es ausencia de luz. Y el amanecer de Dios llega a su tiempo y en su momento. Quien aprende esta espera no cae en respuestas baratas, promesas fáciles, filosofías dulzonas, eslóganes vacíos. No sigue el clamor de la multitud, sigue la voz del pastor. Y aquí suena la llamada a la conversión. Muchos estamos cansados de narrar la vida según nuestro paladar. Hemos inventado lenguaje para aliviar la conciencia. Llamamos ambición a la codicia, tropiezo a la infidelidad, astucia a la mentira, libertad personal al egoísmo. Pero el alma no se cura cambiando etiquetas. Solo cuando nos arrodillamos y confesamos: Señor, lo que tú llamas pecado, yo también lo llamo pecado. Lo que tú llamas santo, yo también lo llamo santo. La sangre de tu Hijo nos limpia. La confesión no es deshonra, es abrir la puerta al médico del cielo. Hoy, si oyas su voz, no endurezcas el corazón. Volvamos a lo sencillo y potente. Leer la palabra como hambriento que come pan, orar como sediento que bebe agua, adorar como peregrino que por fin halla su tienda, vivir rectamente como quien sabe que habrá un día ante el tribunal, amar la familia como el bien más preciado, trabajar como mayordomos, compartir como perdonados, permanecer firmes como ciudadanos de un reino inconmovible. Así, aunque el enigma no esté resuelto, el alma estará en paz. Aunque aún corran lágrimas, el sentido brotará. Aunque el camino conserve sus curvas, la mano de Dios irá asida a la nuestra. Amados hermanos,
Los 3 misterios se resumen en una sola invitación: no ames los dones por encima del dador. Primer misterio: no idolatres el medio por encima del fin. Segundo misterio: no entrones la razón por encima de la revelación. Tercer misterio: devolvamos a Cristo el trono del corazón. Permitamos que el Espíritu Santo reordene nuestra casa. Hagamos de la palabra el metro de cada decisión. Entonces veremos el prodigio. Las riquezas vuelven a ser instrumentos y no cadenas. El trabajo. Liturgia ipsilon, no tirano. Las preguntas. Escalera hacia la fe y no abismo que devora la esperanza. Ahora, entremos juntos en un momento de oración. Quien está cargado por el futuro, colóquelo en las manos del Señor. Quien vive enredado en pecados que ha maquillado con otros nombres, tenga el valor de llamarlos por su nombre y pedir perdón. Quien tiene sed de respuestas, pida la gracia de la fidelidad para seguir caminando hasta que Dios abra. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias por la sabiduría que hablaste por medio de Salomón y por la luz perfecta que es Jesucristo. Danos un corazón temeroso de ti para no amar los dones más que al dador. Danos disciplina espiritual para que el trabajo no nos robe el alma. Danos humildad para llamar a cada cosa como tú la llamas. Límpianos con la sangre de tu Hijo. Santifica nuestras familias. Usa nuestra vida como testimonio de verdad y misericordia en medio de esta época confusa. Concédenos caminar cuando no entendemos, perseverar cuando somos probados y alegrarnos al ver fluir tu gracia. Todo lo entregamos en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe prendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda,